para tú estar donde estás ahora, ¿no? ¿Qué precio pagaste tú? Varios y sigo pagando y creo que seguiré pagando porque todo tiene un precio. Cuando estás consciente del precio que estás pagando, ya no es un castigo. Solo entiendes que es parte de la construcción de tu sueño. Por eso es tan importante saber qué es lo que quieres. Por eso realmente es importante saber. Yo vengo lamentablemente de donde la mayoría de la población en Latinoamérica está. Y es lamentable. Debería ser al revés. Debería ser la minoría tal vez. Solo que de estos barrios en donde está la mayoría, en donde la plena que tienes todo para condenarte. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados, el podcast. Mi nombre es Santiago Castro y entrevisto a las personas más exitosas de mi network que nos dejarán lecciones de vida y ejemplos de superación. En esta ocasión entrevisté a Millán Ludueña. Millán es el único ecuatoriano que tiene 2 récord Guinness. Salió en una película que pasa por Amazon Prime. Millán ha dado más de 70 conferencias en más de 10 países. Él estuvo en el lugar más caliente de la Tierra, estuvo en el Sahara y corrió 250 kilómetros. También estuvo en el lugar más frío del planeta, en la Antártida, y corrió más de 100 kilómetros. Ahora su desafío más grande es llegar al espacio. Quiero que tomen su bebida favorita y su snack preferido y disfruten de esta interesante conversación. Millán, bienvenido a Excitados Podcast. En serio, qué gustazo tenerte acá. Y antes que empecemos, quiero agradecerte, la verdad, porque eres una persona con una gran humildad y en las ligas que te mueves, que has aceptado venir a este medio, para mí es algo increíble y por eso quiero agradecerte. No, encantado, Santi, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Ya queríamos comenzar hace rato. Hasta que lo conseguimos. Sí, ahí molesta y molesta. Justamente quería empezar con una frase, ¿no? Con tu frase preferida. Si el reto no te hace temblar las piernas, no es tan grande para ti. Y empato con esta frase porque en realidad, sí, cuando la primera vez que te escribí, que te decía, realmente para mí era un reto tenerte acá en este programa. Eres realmente una persona que inspira. Y te cuento, parte de por qué nace este proyecto es porque definitivamente a Ecuador le hace falta educación. Pero para que tú te puedas educar y quieras educarte necesitas inspiración. Y es justamente eso, ¿no? Acercar a personas como tú. Y tú eres un referente, ¿sabes por qué? Porque o sea, yo sé de dónde vienes y quiero compartir con la gente que nos escucha, que nos ve. ¿De dónde vienes? Vienes desde un barrio pobre como cientos, miles de barrios de Latinoamérica y de Ecuador. Y que ahora estés llegando a cientos de países, muchos países en el mundo, que te llamen a dar conferencias y seas un referente, es algo impresionante. Y gracias. Quiero eso acercar a la gente. No, muchísimas gracias, Santi. Yo vengo lamentablemente de donde la mayoría de la población en Latinoamérica está. Y es lamentable. Debería ser al revés. Debería ser la minoría, tal vez. Solo que de estos barrios en donde está la mayoría, en donde la plena que tienes todo para condenarte. O sea, no hay oportunidades, digamos, ¿para qué voy a ir a la escuela si igual no me van a dar trabajo? O mi papá lleva como un año buscando trabajo y nada que consigue. Y eso es como un martillito constante, ¿no? Imagínate ese martillito ahí para un niño constante, que ves niños más grandes que ya están en drogas o en pandillas. O sea, no es un entorno posibilitador mentalmente. Y hoy como estudiante de psicología y años más tarde ya como que lo entiendo mejor, ¿no? O sea, me refiero a esto. Si no somos capaces de imaginar un futuro más chévere en nuestra vida, es difícil construirlo. O sea, es súper difícil. Ya tú con tu empresa en algún rato la visualizaste y dijiste, bueno, por aquí va. No sé cómo, solo sé que lo voy a intentar, porque creo que sí se puede. Lo mismo me pasó a mí, lo mismo seguramente a quienes nos están escuchando. O sea, si no lo visualizas es muy difícil crearlo. Y cuando estás en un barrio complicado, es difícil visualizarlo. Entonces realmente creo que estos espacios como los que estás haciendo
sirven muchísimo para quizás esa peladita, ese pelado que hoy está viéndolo, está en su casa y está empezando a convencerse que no puede. Quizá este episodio dice, aguántate un ratito. De pronto sí se puede. Y Ya con justamente, eso... ¿no? Y justamente lo que te decía es inspirar a esa gente que es posible, ¿no? Porque igual, bueno, no te puedo decir que yo vengo de un barrio súper pobre, porque bueno, Ambato es relativamente clase media, pero vengo Sí. desde vender en plazas y mercados Ya. y llegar hasta donde se ha podido llegar y sigo soñando, ¿no? Y lo importante es eso, porque igual Increíble. muchas cosas tuyas y tú ya tienes un nuevo reto, que eso vamos a hablar al final, no quiero adelantarles de eso, Ya. pero igual, ¿no? Sigues soñando y dices, ahora ya llegamos acá, ahora, Sí. ¿cuál es nuestra siguiente meta? Y Sí. te sigues y sigues, y eso es impresionante. Antes de pasar al siguiente punto, como había mencionado, empiezas en un barrio pobre, de ahí sales. Yo quiero saber Sí. cómo sales, o sea, y cómo otra persona puede hacer y seguir tus pasos, porque es muy Sí. difícil con el entorno, como mencionaste, que te rodea, llegar, Sí. muy pocas personas lo harán. Mira, yo me acuerdo, Santi, que habré tenido unos 8 años. Iba con mi mamá caminando, agarrada de la mano. eh, y yo sí me acuerdo que vimos manes bajándose del bus y parecían universitarios, o sea, con su mochila y todo. Y yo le digo, yo creo que nunca voy a ir ahí. Fíjate, mi mamá se detiene. O sea, me queda viendo y me dice, mijito, es la última vez que dices tremenda tontería. Yo no entendí por qué, simplemente como que me cayó, así como que te me callas. No lo entendí, la verdad. Y de ahí sí, empecé como que, yo creo que para mí fue una visualización. O sea, el tema de que veas jóvenes con mochila bajándose de un bus que aparentemente venían de una universidad, haces que digas, esto existe. Ya. Que ya existe ya es una Ajá. cosa interesante. Entonces dices, eso existe. Ahora, que yo lo tenga es otra cosa. De que existe, existe. Eso ya es bastante. Yo arranco diciendo, yo no lo voy a tener. Mi mamá me calla y yo me quedo pensando y digo, bueno, claro, de pronto yo estoy equivocado. De pronto sí puedo. Y me gustó esa idea que quedó flotando Santi del cómo salgo de aquí. ¿Ya? ¿Cómo salgo de esta condición? Porque los humanos somos seres de costumbres. Entonces, si de repente empezamos a bañarnos con estos cuencos y no con ducha, cuestión de 20 días, 25 días, ya es normal. Te acostumbras, claro. Si de repente apagamos el calefactor y nos bañamos en Quito con agua fría, 20 días, se acabó el problema. O sea, realmente nos acostumbramos muy rápido a cualquier cosa. Somos personas de rituales. Somos rituales, somos hábitos, entonces, la verdad, o sea, nos podemos acostumbrar a cualquier cosa. Y estar en un barrio pobre tiene también esa complejidad, que uno se podría acostumbrar a ser pobre. Claro. Yo sé que lo que te estoy planteando es medio raro, porque me vas a decir, no, pues, ¿y quién quiere ser pobre? Totalmente de acuerdo, estoy contigo. O sea, ¿y quién quiere ser pobre? Yo estoy sospechando últimamente que mucha gente sí quiere ser pobre. Y te lo digo porque si no te gusta algo, tú lo cambias, ¿cierto? Si no te gusta un asiento, te cambias al otro asiento. ¿Estamos o no estamos? Vamos, sí. O sea, si no te gusta un programa, lo cambias. Si no te gusta un video, lo cambias. Entonces, si no te gusta ser pobre, supongo yo que te has de preguntar cómo lo cambio. Si no te preguntas eso, puede ser que ya te hayas acostumbrado a eso. Y yo en ese barrio ahí, yo dije, yo no quiero estar aquí. Tampoco sabía cómo salir, respondiéndote. Tampoco sabía cómo quería salir. Y me acuerdo que mi primer plan era ser futbolista. Entonces, porque yo sí tenía, y se había escuchado de panas que con fútbol ya van caminando y van saliendo y todo. Y creo que afortunadamente a los 8 o 9 años me di cuenta que era bueno y que no era extraordinario. O sea, era suficientemente bueno para ser el más bacán en el barrio y no era suficientemente extraordinario para jugar en el Real Madrid. Ya. Son dos cosas diferentes. Claro. Entonces dije, no, aguántate esta vaina porque mi habilidad solo me va a alcanzar para ser el campeón del barrio. Y no iba por ahí. Entonces dije, bueno, por aquí no fue. Y de allí estaba pensando y pensando y maquinando y maquinando. Y yo me acuerdo que tenía como varias opciones. La primera
educación. Todo el mundo hablaba de educación, que sí, que tienes que estudiar y toda la cosa. Yo veía en mi barrio, porque yo no creía en la educación, yo veía en mi barrio a adultos que habían ido a la escuela y habían ido al colegio y no seguían en el mismo barrio. Entonces dices, ¿de qué educación me estás hablando? Si al final no pasa nada. Yo no creía en esa vaina. Luego hablaban de emprendimiento. Y en un barrio complejo, normalmente los adultos no son emprendedores. Entonces dices, y como no lo ves, no lo crees. Entonces yo no tenía referentes empresariales. Ni un tío, ni un vecino, ni nada. Entonces tampoco creía. No sé si es que fue tu caso. Mira, justamente quiero topar un tema, el tema de educación. Tú me dices, en esa etapa de tu vida, para ti la educación, te dabas cuenta que estudiabas y seguías en el mismo punto. Entonces, ¿piensas lo mismo hoy? No, 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 no. Estoy contándote de ese momento Ya, puntual ahí y decía, ok, no es por educación, no es por emprendimiento. Y había un tercer camino, el tema de las pandillas. ya. Porque, No quiero entrar todavía al tema de las niñas ok, porque esa es una parte crucial de tu vida. Y sobre lo que me preguntaste del emprendimiento, en esa época el sí. emprendimiento, no sé si es lo que es el emprendimiento ahora en América Latina, porque ahora el Sí, es una emprendimiento, palabra más elegante. Antes sí, es, ya me puse un negocio. mi negocio propio, Sí, soy ya. mi propio jefe. Sí, sí, ya. Ya, ya, ya. No sé si en tu medio, cuando tú eras pelado, tú tuviste referentes de gente que tenía sus negocios. O sea, sí, negocios sí, pero Sí, nunca emprendimiento o alguien que haya escalado. Alguien que tenía plata era porque estaba lavando plata. O sea, ya, ya. estaba lavando dinero. En mi caso no había ese referente, entonces yo no creía como en el hagamos negocios ni nada. O sea, mi familia no fue emprendedora, entonces no había un referente de eso. Y en el barrio tampoco, entonces dices, bueno, lo que sí había era esto que aquí ya lo vamos a hablar más adelante, entonces dices, bueno, por aquí no va. Y yo me acuerdo clarito que no le hice caso y ya empecé a coquetearle al tema de andar afuera, en las esquinas, parados y toda la vaina. Respondiéndote por qué creo hoy en la educación, porque en algún momento mi mamá pone un alto y marca disciplina en la casa. Para mí, la disciplina es importante. Y yo lo veo hoy más por un tema de novelería, creo. Estas teorías de que deja lo que haga, deja lo que se exprese y todo. Agarra el jardín más bonito de tu casa. Deja de darle poda y mantenimiento 6 meses para que veas en qué se te convierte esa pendejada. O sea, sin disciplina, todo está condenado a degenerarse. Aplica en un jardín, aplica en tus hijos, aplica en una relación de pareja, aplica en una relación de amigos. Si no se raya en la cancha, eso tiende a degenerarse. El humano sin límites está condenado a degenerarse. Eso es increíble. Mi mamá puso en un momento disciplina y marcó la raya. Yo me acuerdo clarito y dijo, a partir de ahora ustedes se me van, tú y tus dos hermanos, se me van a estudiar a los mejores colegios que pensemos que podemos pagar. Mencionas mucho a tu madre, ¿no? Ella es tu referente, entiendo. Ella es tu Ella y mi mayor padre, claro, inspiración. claro, sí, afortunadamente siguen casados, siguen vivos, tenemos una relación cercana, ahora mismo están de vacaciones en la casa de mi hermana en Estados Unidos. Entonces, sí, la verdad, son mis referentes y la reflexión que yo tengo hacia mis padres es que no es lo que tú dices, o sea, es lo que haces, Sí, es lo que haces. Yo, Santi, definitivamente. te lo doy firmado, no hay colegio más bacán en Quito, en Ambato, en Guayaquil o en Latinoamérica que les enseñe a tus hijos algo más importante que lo que tú como padre o como madre les enseñas en tu casa. El problema es eso, que estamos pensando que con pagar una pensión, estamos pensando, o mejor dicho, encargándole la responsabilidad a las escuelas de que formen a tu hijo. Es complementario, no es la solución. Es complementario a lo que tú haces en tu casa. Y mi referencia de mis papás no es lo que dices, es lo que haces. Y yo veía a mi papá y a mi mamá haciendo y ejecutando los valores de vida que hoy tengo yo, afortunadamente. Yo no los compré en un curso, no los compré pagando una pensión. Yo los aprendí desde mi casa. Justamente eso. Te cuento, mis padres igual para mí son una gran inspiración. Qué Y chévere. creo que los dos hacen al menos en mi caso fue un equilibrio perfecto, porque ponte,
Se puede decir que la familia de mi papi era la familia emprendedora, porque mi abuelito prestaba dinero, ¿cachas? Prestaba dinero y era o sea, era súper conocido del barrio, de toda una parroquia. Y le venían con gallinas, así, porque les prestaba dinero. Entonces, creo que de ahí sale, puede ser por ahí sale el linaje de emprendimiento. Sí, puede ser. Pero ellos eran así solo, o sea, ellos business, ¿me cachas? O sea, era dinero y dinero, nada más, por la parte de mi papi. Entonces, claro, mi papi me enseñó un poco más del tema de ahorro, el tema de que tienes que invertir, ahorrar y no te gastes en huevadas la plata. Pero mi mami era todo lo contrario. Entonces, ella viene de una familia donde era demasiado generosa. Todo lo contrario a él, ¿no? Entonces, ella me dio ese equilibrio donde decía, tú tienes que disfrutar porque no vas a vivir toda la vida. Interesante. Y ese equilibrio fue lo que me formó. En tu caso, ¿cómo fue? Te me adelantaste a la pregunta, te iba a hacer la pregunta. Y en el balance, ¿tú cómo estás? ¿Cuánto eres de mamá? ¿Cuánto eres de papá? En la lógica que estás planteando. Puede ser que no se pueda decir, ay, yo creo que estoy ¿50-50? súper nivelado. Sí, Mira, qué bien. Y te cuento, ahora, yo estaba más a la balanza de mi papá, o sea, de lo que él me decía. Estabas más en 60-40. Sí, mucho más incluso. Pero todo cambia desde que mi mami fallece. Ella fallece en pandemia. Y ahí es cuando, sí, es un episodio complicado, pero me dio muchas lecciones de vida. Entonces, ahí es cuando yo decía, mi mami me decía eso. Me decía, disfruta la vida porque algún rato no vas a estar. Entonces, desde ahí se puede decir que tuve el balance perfecto que creo que lo llevo. ¿Y te sientes bien? Me siento bien. ¿Con el balance? Me siento bien. Sí, maravilloso, sí. Maravilloso. Sí, en mi caso es parecido. Siempre me cuestiono, y esto ha sido últimamente, me cuestiono mucho cuál es mi relación hacia el dinero. Y también lo percibo como que ha venido cambiando mi relación hacia el dinero. Entonces, cuando vienes de un barrio complejo, con algunas limitaciones y todo, el dinero se ve lejano, se ve, ay, tiene dinero por esto, o si tiene dinero es aniñado, y si es aniñado es prepotente. Estas historias que nos contamos, ¿no? Ajá. ¿Ya? O cuál de las dos, no, solo una porque uno nos alcanza. O el dinero no crece en los árboles, tipo de cosas. Ya el prototipo que... Sí, tipo con lo que vamos creando una historia y una relación hacia el dinero. Y luego... Que el dinero es malo, básicamente. El dinero es malo, o es gula, o qué sé yo, los que sea. Y luego voy creciendo cognitivamente y mi relación hacia el dinero también va cambiando. Entonces, hoy para mí es un elemento posibilitador y es un tema de expansión. Es como una herramienta. Para mí hoy, y lo agradezco muchísimo, no es el norte en mi vida. Y realmente lo agradezco muchísimo porque considero muchas otras cosas más importantes que el dinero per se. Lo veo como un facilitador, lo veo como una herramienta, por supuesto. Por supuesto. Y de hecho lo veo como una herramienta que expresa el potencial de expansión que al final uno tiene y vas creando. Definitivamente, sí. Mi norte en la vida no es, y lo agradezco muchísimo. ¿Sí? Mi identidad se basa sobre otros valores y ahí no está el valor de una especie de iglesia de culto hacia el dinero. Hoy, en mi etapa de mi vida, 40 y pico de años, no está ahí. Y lo valoro y lo agradezco mucho. Y a esa va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿qué te mueve? ¿Cuál es tu norte? Ay, no lo sé, así como esta pregunta en blanco y negro. Y sí sé, y sí siento que lo voy descubriendo, ¿sabes? Es como, seguramente te ha pasado, ¿no? En Ambato, estás en la sierra manejando y neblina y todo, y de repente estás metido en la neblina. O sea, y si ves un poquito más adentro y todo. Yo creo que eso estoy experimentando ahora mismo en mi vida. Yo cuando empecé a ser conferencista, te estoy hablando de esto hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años yo decidí ser un gran conferencista. Y resalto la palabra gran, porque también pude haber dicho, quiero ser un conferencista. Así como tú pudiste haber dicho, quiero ser un emprendedor, que no es lo mismo ser un gran emprendedor. Claro. ¿Ya? Yo no me di cuenta, solo lo hice.
Entonces yo quería ser un gran conferencista. Y entonces empecé a trabajar y a formarme hacia ese conferencista. Y ahí voy con una pregunta. ¿Te comprometiste o lo decretaste? Fue en partes y creo que fueron las dos. La primera me comprometí. Cuando dije voy a ser un gran conferencista, estaba creando el compromiso conmigo mismo. Y fíjate esto, el peligro de los compromisos es que uno los puede incumplir. Y solo los vas a incumplir en la medida de que te respetes o no. A veces pedimos que la gente nos respete y no somos capaces de respetarnos. Y es raro, dices, ¿cómo quieres que yo te respete si tú no te respetas? Es más o menos por ahí. Entonces, y es como una gran trampa en el compromiso, porque suena bonito comprometerte y al día siguiente no hacer nada. ¿Verdad? Ahí lo único que está pasando es que tú no te respetas. A mí me parece importante respetarnos. Incluso cuando yo me respeto, sé que puedo respetar a las demás personas. Pero respondiéndote, sí fue un compromiso de convertirme en un gran conferencista. Y luego lo decreté. ¿Cuándo? Cuando yo no sabía qué era un gran conferencista. O sea, no sabía qué significaba eso. No tenías una referencia. No tenía una referencia, entonces empecé a buscar referencias. Y fíjate lo que hice. Dije, ¿quién es el mejor speaker en Ecuador? ¿Quién es el mejor speaker en Latinoamérica? No sé, me gustaría porque he visto muchas entrevistas tuyas y me has dejado dejas picando algunas cosas y quiero ahorita despejar esas dudas. Con gusto. En esa época, ¿quién era el mejor de Ecuador? Iván Vallejo. Sí, okay. Iván Vallejo, que somos amiguísimos, lo admiro tanto. Y yo cuando hice esto lo identifiqué. Iván Vallejo es el mejor speaker en Ecuador. Luego dije quién es el mejor speaker. O sea, te estoy hablando a mi criterio. Sí, sí. ¿Quién es el mejor speaker en Latinoamérica? Ya. Y ahí era Daniel Aviv, me acuerdo. Y luego dije, es mexicano, y luego dije, ¿quién es el mejor speaker en el mundo? A mi criterio. Ya. Y lo puse a Tony Robbins en esa casilla. Entonces, tac. Entonces, yo me acuerdo de los que investigaste, sí, veías sus conferencias y decías, ¿no? Porque claro, a mi criterio dije, claro. O sea, puede ser porque es un poco más visible por este lado, ¿no? Capaz no sé, en Europa, en Asia. No, esta respuesta puede cambiar en cada persona. Yo estoy contando mi caso y si me preguntas, ¿cómo llegas a decir que alguien es el mejor speaker? No, yo no tengo argumentos. Es a mi criterio técnico, él es el mejor. Te gusta él y ya está. Y dices, ya. Ok. Perfecto. Entonces me quedé ahí. Y lo decreto porque yo digo, Santi, me acuerdo estar en la habitación en Quito y digo, el día que yo lo conozca a este señor, me refiero a Tony Robbins, o lo veo en primera fila porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Compartiendo escenario. Decretadito. Hoy la palabra de moda es el decrétalo. Hace 4 años no me acuerdo haber dicho lo decreto. Y sí dije, o lo veo en primera fila o lo veo en el escenario. Fin de la historia. No me escuchó nadie. Ya. Y ahí me di cuenta que el compromiso realmente tú no necesitas que alguien te escuche. Necesitas tú escucharte. Ajá. Y como te respetas, pues te vas a hacer caso. Cumplirte a ti mismo. Tienes que cumplirte a ti mismo. Entonces dije, bacán. Y fíjate, 4 años después me invitan a un evento, Tony Robbins por primera vez en México, con grandes speakers en la región. Yo los conocía toditos porque los estudio. Y dije, wow. Entonces fui, hablé. Fue un momento muy bonito en mi vida. 15,000 personas. O sea, 15,000 personas, loco, es un concierto de Maluma. Claro. Ya, sí, o sea, dices, es una locura. Claro, ya, son otras cosas, otras luces, no ves a la gente, es otra historia. Bueno, semanas más tarde, resultado. Si has visto estos eventos que tú vas y cuando termina el evento te mandan como una encuesta, ¿quién te gustó más? ¿Quién no sé qué cosa? Acá también hicieron lo mismo. Votaron 5,000 personas. 5,000. El mejor speaker, o sea, en calificación, Tony Robbins. 4.98 sobre 5. ¿Ok? Millán Ludeña. 4.98 sobre 5. O sea, la gente pagó por Robbins, sí, y al final te llevas otro man que también te gustó. ¿Okay? Y que para esa época capaz eras desconocido. Completamente desconocido en México. Entonces dije, vacancísimo. Y ahí me di cuenta,
Cuando me bajé del escenario, mis sillas estaban en primera fila. Entonces, dices, realmente lo pensé, lo construí desde el compromiso y lo convertí en realidad. Claro. Y las dos. Entonces, lo que quiero compartir ahorita contigo y con quienes nos están viendo es, échale cabeza bien, bien, bien a lo que estás pensando ahora mismo. Porque eso va a pasar. O sea, si tú realmente hoy estás insistiendo en que no se puede, que nada, loco, eso va a pasar. Y si te das la oportunidad de pensar, puta, voy a empezar a ir al gimnasio porque quiero bajar de peso. O sabes que de una vez por todas voy a mejorar mi inglés. O voy a abrir efectivamente una empresa o la heladería, lo que sea. Va a pasar. Solo que el paso número 1 es revisa lo que estás pensando. Sí, te cuento conectando un poco de las cosas que me ha pasado recientemente. Nosotros tenemos un precio del litro de helado, Puntilla. Y conversando con uno de nuestros proveedores, que es aparte también socio de Bogatti, te pongo un ejemplo, el litro de helado cuesta $4. Ya. Y ellos nos decían, es imposible bajar de $4 porque no nos salen, los costos no nos salen. Okay. Te voy a poner en una incomodidad, te voy a poner un reto. Una frase que tú mencionas mucho es, el cerebro resuelve problemas. Y les digo esto, y créeme que par meses después logramos bajar el precio del helado casi a la mitad. Ahí está, impresionante, felicitaciones. Claro. Es eso, ¿no? Es cómo buscas solucionar cuando te ponen, y pasamos con este precio de helado, te puedo decir 3 años, 4 años. Y ahora lo logramos. ¿Y sabes por qué pasó? Por la subida del IVA. Entonces nosotros también buscábamos las alternativas para no afectar al consumidor con la subida del IVA. Interesantísimo. Y fíjate, en el mismo ejemplo, 2 años convencidos de que no se puede bajar de $4 el litro. 2 años. Hasta que llega la pregunta. Cuando tú tienes una pregunta, tu cerebro, como somos muy inteligentes, tu cerebro da la solución. Solo que no vas a contestar si no hay pregunta. Recuerda en el colegio, pues imagínate que llegues al examen y el examen sea sin preguntas. ¿Qué vas a contestar? ¿Qué vas a contestar? ¿Ya? Es lo mismo. Si no te haces la pregunta, no hay respuesta. En el momento en que dijeron, ¿cómo? Yo sospecho que fue así en el proceso psicológico tuyo, que la pregunta habrá sido, ¿cómo le hago para bajar el precio? Esa es una pregunta posibilitadora, Santi. Porque no te estás preguntando si se puede o no se puede bajar el precio. Te estás preguntando cómo le bajo. Ya está resuelto que le vas a bajar. A mí me encanta conversar con panas y les digo, loco, ¿cuál es el carro más bacán? Si la plata no fuese un problema, ¿cuál es el carro más bacán que te gustaría? Entonces me dicen, no, o sea, yo no sé nada de carro. Y me dicen, un Mercedes, ni sé qué cosa. Bla, bla. Digo, bacán. Y si te gusta tanto, ¿por qué no lo tienes? Yo hago la pregunta. Y me dice, bueno, empiezan a dudar. Y básicamente lo que la mayoría de personas contesta es por un tema de plata. Ok, digamos, plata. Y por eso es imposible, sí. Y yo les digo, ¿tú estás de acuerdo que porque tú dices que el carro es muy caro, esta marca no va a bajar el precio? Me dice, no van a bajar nunca. Entonces, y estás claro que estás creando un conjunto vacío. O sea, porque ni tú tienes la plata, ni ellos van a bajar el precio. O sea, no va a pasar nunca que tú estés embarcado en ese carro. Jamás va a pasar. Planteado por ti, no por mí. Entonces dice, sí, ya, ok. Ahora juguemos a imaginar. Ok, ¿es imposible que lo compres? Es imposible, ya, dejémoslo aparte. Ahora solo juguemos cómo podrías comprar el carro. Y me empiezan a dar opciones. Bueno, entonces, si la plata no es un problema, yo podría comprar el carro empezando a ahorrar para la entrada. Ok, una opción. Dame otra. Dame otra. Dame otra. Y lo vas empujando. Dame otra. Dame más opciones. Porque las primeras 2 son fáciles. Ya la 3, 4, 5 ya es más difícil. Ya tienes que empezar a pensar. Te puedes prostituir, vender un riñón, abrir una cuenta en OnlyFans, lo que te dé la gana. El punto es que hay 1000 opciones. De esas 1000 opciones, ¿cuál tiene más sentido para ti? No, quizás un plan de ahorro y todo. Bueno, Y le decía a este man,
hace 4 minutos, el carro que te encanta no lo ibas a tener nunca. Claro, era imposible. Era imposible. 4 minutos más tarde, hay en la primera versión un plan de ejecución. Fíjate. Y aquí tienes un problema. Aquí tienes 2 opciones. O lo ejecutas al plan o no. Solo que a partir de ahora que no tengas el carro es un problema tuyo. Ya no es un problema de la marca ni del precio. Es un problema tuyo. Y creo que nos encanta pensar, por eso le llamamos a todo imposible. Porque si me dices imposible, yo no tengo cómo reclamarte por qué no has hecho algo real si es imposible. Sí, Claro. sí me explico. O sea, no pasa nada. Pero acá ya hay un plan. Si tú no lo haces, es tu problema. Y ahí ya no nos gusta tanto. Lo es. Perfecto. Quiero seguir con algo que quedó pendiente. Tú empiezas, y ahí es cuando te corté y continuamos en esta parte donde entras a una pandilla. Ya. Y ahora estás acá. Sí. ¿Cómo es ese salto? Ay, es lo que te contaba, ¿no? Entonces, no es por educación, no es por emprendimiento. Y yo ya veía amigos que ya estaban en pandillas, que ya estaban caminando ahí. Y fíjate que los humanos tenemos 2 cosas en común. La primera, todos queremos progresar. Tú quieres progresar y yo quiero progresar. Y cualquiera que nos esté viendo aquí, queremos avanzar en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La segunda es todos elegimos nuestra mejor opción. Tu pelada es la mejor opción que tuviste, tu esposa es la mejor opción que O la tuviste. más fácil. Tu mejor, como la definas, ¿sí, no? Como la definas. La empresa que abriste, esta fue tu mejor opción en su momento. Ya. Todos elegimos también nuestra mejor opción. El trabajo que elegimos es nuestra mejor opción. La película que queremos ver es nuestra mejor opción. Todo. Siempre elegimos nuestra mejor opción. Y yo veía que en este mundo de las calles tú vas avanzando, entre comillas. O sea, vas cumpliendo el primer requerimiento. Porque sí vas teniendo respeto. Te respetan, no te roban, ya te empiezan a ver, ya de pronto tu pelada es la más bacán del barrio, Con la plata que empieza a llegar ya te compras una gorra, una cadena, lo que te dé la gana. El punto es que tú vas avanzando en la vida. Que sea correcto o no, eso es otra cosa. Uno siempre elige su mejor opción. Y mi mejor opción, fíjate, quizás era esa, porque yo quería avanzar en la vida. Y yo iba enrumbadito por ahí, loco, hasta que mi mamá llega. Pero te corto ahí. ¿Pero te gustaba? ¿Te sentías cómodo? Me gustaba la idea de avanzar en la vida por ahí, sí, sí. Acuérdate que lo vas normalizando, Claro. lo vas normalizando. Entonces yo iba por ahí enrumbadito. Y llega mi mamá, se entera con las vecinas, ni sé qué relajo, me acuerdo clarito, se aparece en la esquina con chancla en mano, con zapatilla en mano, y ahí se acabó la historia, ¿no? Te entra el chancletazo, me agarra de las greñas, me lleva casi arrastrado para la casa, y en la casa me siente y me dice, clarito, mira, muchachito de miércoles, yo te parí. Yo sé quién eres, te me quedas ahí, te me haces líder, yo confundidísimo y todo esto. El punto es que mi mamá marcó un hito de disciplina ahí, porque lo vio venir. Dijo, como yo conozco a mi hijo, sin importar el por qué camino se va, lo va a hacer muy bien. Si me iba por educación, seguramente me iba a ser un buen estudiante. Si me iba por empresa, sería un gran emprendedor. O si me iba por la calle, sería un gran pillo. Y yo creo, y lo digo en broma y al mismo tiempo serio, que mi mamá ese día, o sea, le quitó a Ecuador un delincuente más. No. Capaz un gran delincuente, un gran capo. Seguramente, sí, seguramente alguien así. Y eso fue lo que hizo mi mamá. Por eso insisto muchísimo, muchísimo en el rol que los papás tenemos hacia nuestros hijos y el rol que los adultos tenemos hacia pequeños. Eso es clave. Estamos esperando que alguien lo resuelva, que alguien resuelva lo que nosotros tenemos que asumir como responsabilidad. Sí, y ese creo, bueno, ese al final del día, entre comillas, fue el último día en ese mundo, digamos, y esa misma noche me estaba cambiando de escuela. O sea, tomar acción, tomar cartas en la mesa y te fuiste por aquí. Y yo eventualmente después, cuando consigo mi primera beca, es que me doy cuenta que ser el mejor es un negocionón. O sea, es un gran negocio ser el mejor.
es un gran negocio. La premisa es fácil y sencilla. Todo el mundo quiere estar con la mejor. Todo el mundo quiere estar con el mejor. ¿Cierto? Es así. Eso es, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a toditos. Todos queremos estar con el mejor y la mejor. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque los mejores y las mejores tienen beneficios. Y todo el mundo queremos beneficios. El problema es que no resolvemos la primera parte de la oración. Primero te me conviertes en el mejor. ¿Cómo te conviertes en el mejor? Claro. ¿Cómo te conviertes en el mejor? Y yo creo que he llegado como a concluir, Santi, que cuando tú haces lo que quieres, o sea, lo que te gusta, le dedicas más tiempo a eso, ¿cierto? O sea, yo no sé si tú logras hacer esto que te voy a preguntar, yo no lo he logrado hacer todavía, que más o menos 7 p.m. te desconectas de lo que es Bogatti. Yo no sé, no lo sé, ya. O si conoces a alguien, estás pensando en cómo tejer una relación. O si te vas a la tienda y ves algo, dices, ah, mira, interesante. Y, o sea, siempre estás pensando en Bugatti como hilos, ya. Seguramente te pasa. Sueño. Ya. Sueñas y De la todo. noche. A mí me pasa exactamente lo mismo, ya. ¿Y por qué? Porque nosotros disfrutamos lo que hacemos. Entonces, cuando tú disfrutas lo que haces, es normal que le dediques más tiempo a eso. Un man que está en un trabajo que pasa odiándolo, solo está esperando que sean las 5 de la tarde. Claro. Y desconectarse. Y más o menos a las 4 ya empieza a liberarse de todo. Mensajes que podía contestar, se hace loco y ya no los contesta. Correos que llegaron 4 y 5, se hace loco y los deja para el siguiente día contestarlo. Porque realmente lo que quieres es salir de un sitio en el que no quieres. Entonces, ese personaje, compáralo con un man que sí le gusta lo que está haciendo. En la misma oficina. Sí. Ya, aunque se vaya a las 5, está utilizando esa hora que el otro ya empezó a huevear. Es inevitable que tenga mejores resultados el otro. Y por lo tanto, como uno siempre quiere el mejor o siempre quiere la mejor en resultados, es inevitable que vaya ascendiendo y que vaya avanzando en su vida. Y es normal que el otro se siga quejando, porque encima, aparte de que odio mi trabajo, el mancito que está acá al lado ya lo ascendieron. Lo que no se está preguntando es, ¿qué hizo ese man que tú no estás haciendo? Nos encanta el beneficio y no nos encanta la primera parte de la oración. Claro. Y algunos no se dan cuenta, ¿no? Es difícil que lo vean. Eso pasa mucho. Muchísimo. Ni lo verás. Y ojalá este episodio sirva precisamente para que ya lo empieces a ver. O sea, realmente para que te lo empieces a cuestionar. Si tanto dices que odias a tu trabajo, échale cabeza. No hay forma de que avances en un sitio donde lo odias. No hay forma. O agarra tu valentía, que dices que tienes, y cámbiate de trabajo. Ponte a buscar algo que realmente te gusta hacer, porque le vas a dedicar tiempo y vas a ser el mejor. Claro, cuando haces lo que te gusta, ni siquiera, a veces te sientes Inevitable. satisfecho, incluso así no te paguen, o sea, te sientes bien donde estás, ¿no? Eso es, ponte, yo he hecho pasantías y yo amaba literalmente trabajar ahí, aunque no me pagaban. Aprendía, me gustaba, me quedaba más de las horas, pero al final eso te va elevando. Hay manes en ese mismo trabajo que cobraban un sueldo y no hacían eso. Claro. ¿Sí ves? No es el trabajo, no es la actividad. Eres tú que no te preguntas qué quisieras hacer. Es así. Y llegamos a que llegaste a la beca. Nos quedamos a veces nos vamos saltando. En esa parte nos parecemos bastante porque saltamos de temas ahí. A ver, llegaste a la beca. Sí. De ahí te fuiste a estudiar. Querías estudiar en una gran universidad del mundo igual, ¿no? Sí, a ver, consigo la beca en el colegio, entonces me doy cuenta de una vaina que a mí me encantó en la vida, que, o sea, hay beneficios que los ganas cuando eres el Cuando es mejor alumno. Ajá. Y a mí me gustó mucho la idea de los beneficios, solo que también entendí que hay que pagar el precio, convertirte en el mejor, o uno de los mejores. Entonces empiezo a desarrollar mi ambición en la vida.
mi ambición en la vida, y a mí siempre me gustó el campo. Y un día llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, quiero estudiar en la mejor universidad en agricultura. Me dijo la man, en la agraria. Yo le dije, no, del mundo. Claro. Claro, eso es... Porque la man habrá entendido en la mejor universidad de agricultura en la costa. Me estoy inventando. Claro. Entonces yo le decía, en el mundo. Y yo le digo, Zamorano. Entonces la man estaba picando cebolla, para de picar cebolla en la tabla y me apunta con el cuchillo, ¿no? Entonces, y me dice, te me bajas de esa nube. Fíjate. Ella estaba evitándome el suelazo. Eso es lo que honestamente estaba haciendo. Evitándome que en algún momento me estrelle con la realidad. ¿Pero por qué? ¿Por la parte económica? ¿O Sí. porque no creía que, o sea, esos estándares altos de calidad de educación? No, Y en realidad me lo dijo. Esa universidad es muy cara, responde eso, y está afuera. Yo no había viajado nunca fuera del país. Tú eres chiro y estás adentro. No hay match, no hay match. Mi respuesta, con respeto a mi mamá, fue, mamá, yo llevo 3 años becado. Si yo conseguí becas aquí, esas universidades top en el mundo deben tener becas. Y ahí me dice, si tú consigues la beca, mijito, bienvenido sea. Plata aquí no hay. O sea, me rayó nuevamente la cancha. Y eso es muy bueno. Hoy ya lo entiendo en psicología, porque lo que hizo es manejo de expectativas. Las personas que construyen relaciones significativas que valgan la pena definen muy bien sus expectativas. Para que después, cuando pase lo que pase, no te desinfles con una expectativa muy alta. Entonces defines claramente las expectativas. Hay un concepto en psicología, Santi, que se llaman las profecías autorrealizables. Las profecías autorrealizables. Que lo que dice básicamente es, dime cuál es tu expectativa y eso va a pasar. Cuando tú me hablas, estamos abriendo, y me lo decís, y lo conversábamos antes, si este éxito tuvimos en Ecuador, ahora imagínate Colombia, que es 4 veces más. Eso es profecías autorrealizables, porque empiezas a visualizarlas. Entonces yo hice lo mismo. Si yo conseguí una beca en un colegio turro en Ecuador, estas universidades han de tener becas. Lo que estaba creando era mi destino. Y mi mamá raya la expectativa y dice, consigue la beca tú, porque yo no la voy, ni la voy a buscar, ni sé cómo hacerla, ni te voy a dar la plata, porque no hay. Entonces queda clarita la expectativa. Aprovecho y te pregunto, o sea, cuando tú decidiste abrir Bogatti, ¿qué tenías claro? Lo tenía desde el inicio claro ¿Qué tenías claro? que voy a Real. estar o sea, real te digo, porque Real. antes tenía una empresa de tecnología. Ya. Ya llegamos a tener 5 tiendas físicas. Y bueno, vendimos la empresa para capitalizar a Bogatti, pero yo sí decía, o sea, esto no se va a quedar en una ciudad. O sea, esto va a llegar a cada rincón del país. 0 tiendas ese tiempo, 0 tiendas. Y claro, 3 años después se llegó a los 200 puntos. Entonces sí, es totalmente de acuerdo contigo. Es impresionante, mira, con pocas cosas claras, lo que tenías claro es que ibas a llegar a todo el país. Si alguien te pregunta, demuéstrame eso, no lo vas a poder demostrar. Simplemente es la certeza de saber que lo puedes hacer. Eso a mí me pasó en toda la vida con las aventuras y todo. Yo no sé realmente cómo hacer las cosas. Solo lo voy descubriendo en el camino. Solo sé que lo quiero hacer, me lo merezco y sé que se puede hacer. Para mí esas 3 cosas son suficientes. El resto, ahí voy en el camino. Dice mi papá una frase bien chévere. Tú te subes al caballo y luego te acomodas. Porque es la plena, o sea, yo no sé, loco, yo no sé si habrá una maestría para sentarse en la silla. Ya. Empato las cosas que me mencionas con algo que nos está pasando ahorita, o sea, semanas atrás, pero que no vean los chinitos esto. Eh, Cuando te vas a otro país y quieres vender una master franquicias en otro país, tú no les dices no tengo nada, no tengo que vender, solo tengo marca. Ya. Y cuando vas allá les dices, sí, tengo listo el helado, crema, queso, tengo todo listo
Y créeme, no teníamos nada. Y sin nada vendimos una máster. Y es eso, ¿no? O sea, yo soy igual, me alineo mucho con lo que mencionas. Es construyamos y después vemos cómo hacemos, pero lo vamos a lograr, nos ponemos metas y se tiene que lograr. Vas en el camino de construcción. O sea, en algún momento repones, en algún momento refuerzas, en algún momento reciclas. Me refiero al mejoramiento. O sea, si uno cree que puede mejorar algo, lo va a mejorar. O sea, yo te lo digo en mi caso propio. O sea, yo no sé en qué versión de mi conferencia estoy. O sea, estoy en la misma historia, las mismas carreras, y siempre le cambio algo. Siempre le cambio algo. Yo creo que debo estar, sin mentirte, en la versión número 70, 80. ¿Ya? Para mí cada vez es mejor la conferencia. De la misma historia. Es porque realmente siempre pienso cómo lo podemos hacer mejor. Así es. Seguramente te pasa a ti. O sea, en el camino vas descubriendo cómo hacerlo. Sí. Encuentras tal vez por ahí una frase nueva que impacta más o capaz un chiste, ¿no? Un chiste porque claro, parte del arte de conectar con la gente es justamente modular, ¿no? Esa parte tan nostálgica que das, esa parte de superación. Porque te vas haciendo bueno en lo que más repites. Por ejemplo, esto es una pregunta improvisada completamente. Cuéntame de la forma más puntual qué haces. Yo. Sí, tú. Yo construyo un sueño, o sea, como te puedo decir, tengo muchas líneas, ¿no? Pero si me dices a la parte más pública, yo construyo un sueño, o sea, nosotros queremos llegar a todo el mundo y estamos construyendo ese sueño, que sea un sueño ecuatoriano, latinoamericano, quiero inspirar a la gente. Claro. Y bueno, la frase con la que me gusta y llego mucho a las personas que nos están invirtiendo es, nosotros queremos ser el McDonald's ecuatoriano. Entonces, eso estamos diciendo. Ser el McDonald's ecuatoriano. Ah, mira, qué interesante. Ya, ahí está. Ya, eso responde, seguramente es la pregunta que más te hacen. Deben hacerte una pregunta cada rato, lo mismo. Y eso hace que tú vayas puliendo tu respuesta. Mira lo que has resumido. O sea, con Bugatti yo quiero convertirme en el McDonald's ecuatoriano. Listo. Yo tengo un amigo en Monterrey que se llama Poncho. Es un empresario por excelencia, un innovador. Es un unicornio. Él creó a sus 20 años una empresa que se llama Nowports, que básicamente es el WhatsApp de la logística. Y para entender su negocio, él arranca con esta oración. Dice, todo lo que estamos viendo ahorita, todo, en algún momento estuve en un barco. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que todo lo que está aquí en algún momento estuvo en un barco? ¿Sí o no? Ya. Y él empieza con eso, ¿no? Y dices, claro, o sea, te quedas pensando y dices, bueno, sí. Estoy imaginando. Sí, esa cámara, esas luces, todo, este vaso, todo estuvo en algún momento en un barco. Claro. Entonces dices, concluyes inmediatamente la importancia de la logística y del traslado marítimo, ¿cierto? Sí. Sin que yo te lo diga. ¡Pac! De una. Para que Poncho haya llegado a esa frase, ¿cuántas veces tuvo que haberla repetido? Así como tú llegaste y dije, yo quiero ser el McDonald's ecuatoriano. ¿Ya? Si tú me preguntas a mí, cuando me dicen, oye, cuenta tu historia y todo, yo empiezo con la pregunta, ¿tú recuerdas a los mineros chilenos? Entonces la gente me dice, sí, claro que sí. Ya. Entonces los mineros se quedaron, sí me explico. O sea, vas puliendo un pitch. A eso me refiero. El cerebro repite, o sea, el cerebro se convierte en extraordinario entre más repitas algo. Por eso asegúrate que lo que hagas te gusta. Es loco. Es muy loco. Ya, entonces consigues la beca en la Zamorano. Me voy a Zamorano, efectivamente consigo la beca porque yo, fíjate, el plan mío fue este, Santi. Dije, no sé cómo conseguir la beca, seguramente les ha de pasar a muchos jóvenes que hoy nos están viendo, y yo lo que hice es, voy a buscar una carrera en Ecuador para, hasta mientras, buscar la beca en Zamorano. Si yo no consigo la beca completa en Zamorano, pues me gradúo en Ecuador. Entonces, elijo estudiar en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la ESPOL. Una escuela top en Ecuador, muy buena,
y elijo estudiar ingeniería en estadística matemática. Yo ya era toda mi vida fanática de números, dije, por aquí va el tema, y también ya había conocido el mundo del póker. Y yo quería ser, fíjate, un jugador profesional de póker. ¿Ya? Ok. Entonces lo que dije es, loco, voy a estudiar matemática para ser un jugador de verdad. Ya. La misma historia. En algún rato tuve que haber dicho, quiero ser un gran jugador de póker. No un jugador de póker. Ya. Porque un jugador de póker es, te reúnes en una mesa Claro. con dos panas y ya eres jugador de póker. Estoy hablando de un gran. Esa palabra gran es Lo cambia clave. todo, claro. Lo cambia todo. Entonces, como que yo quería ser un gran jugador de póker, empecé a estudiar estadística. Fíjate, Y fue por eso. O sea, Fue por eso. fue una de tus motivaciones. Cuando conversaba con mis panas en las POL y me decían, no, a mí me gustaría trabajar en el banco tal o manejar data así, tal, yo respondía, yo quiero ser jugador de póker. O sea, y la respuesta, imagínate, estoy hablando en el 99, 2000. Sabiendo Es que una locura. que te vas a meter también plata con eso. O sea, decías, o sea, de que juego, pero también monetizo. O sea, se iba a convertir en mi carrera, en la profesión, claro. Entonces, bueno, en todo caso, aplico al Zamorano, me demoro 4 años, no en que me acepten, sino en conseguir la beca completa. Porque me daban el 20, el 50, hasta que me dieron la beca completa. Y ahí estaba yo a 5 meses de graduarme en la SPOL. A 5 meses. Ya. Y ya te imaginas la decisión de empezar en cero. Cuando en 5 meses ya deberías estar trabajando. Y la tomo. Y ahí me di cuenta que cuando uno tiene un sueño, o sea, en el momento que se concreta, lo va a hacer. Lo va a hacer. Al menos yo lo hice así. Yo estuve dispuesto a regresar a primer año nuevamente. Yo fui a Zamorano a los 22 años. Mis compañeros tenían 17, 18. Yo ya estaba a 6 meses de graduarme, o sea. Sin embargo, regresé porque realmente ese era mi sueño. Y ahí me di cuenta que era un sueño, no que era una novelería. Porque es una gran pregunta. ¿Cómo diferencias entre un sueño y una novelería? Creo yo, porque con el sueño tú tomas decisiones difíciles y las tomas sin dudarlas. En una novelería es una novelería. Esa es una muy buena pregunta. Sí. O sea, ¿cómo sabes que el sueño tuyo es un sueño y no una novelería? Aprovecha y te la hago. ¿Cómo sabes? O sea, sí, definitivamente. ¿Cómo sabes que llevar a Bugatti al mundo y convertirte en el McDonald's de Ecuador no es una novelería? Porque justamente lo que dices, ¿no? Hay que tomar decisiones muy importantes. Y para el camino se han venido tomando decisiones así, ¿no? Así de Qué fuertes, chévere. arriesgadas. Ponte, empiezas con un máster, empiezas tú mismo, inviertes tu capital, metes inversionistas. Claro, Y vas tomando, ¿no? Cada vez las decisiones son más difíciles, más claro. duras. Sí. Y si las vas tomando, como dices, y sientes que no te estás equivocando, Sí, creo que por ahí es. sí. Nunca te vas a arrepentir, creo yo, me ha pasado, de hacer lo correcto. Sí, la verdad que uno nunca se arrepiente por hacer lo correcto. ¿Y has pagado algún precio? ¿Cuál es el precio personal que has pagado hasta ahora con Bugatti? Justamente tenía una pregunta, tenía una pregunta igualita para ti, pero bueno, te contesto, o sea, sí. Yo creo que sí, o sea, y estoy trabajando en eso. Pues el precio principal creo que es tú estar bien, ¿no? Y en el sentido de que la salud así se ha visto afectada. Yo me empatizo mucho con la historia de Osotrava. Ya. Conozco la historia de él y él pasó por etapas muy parecidas a las que yo estoy pasando actualmente. Es donde incluso pierdes el sueño y no porque estás haciendo las cosas mal o algo malo, sino que en realidad hay muchas cosas que te abruman y que haces que tu cerebro esté pensando siempre soluciones, 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 y eso tal vez no te permite dormir o no apagas tu cerebro, ¿no? Esa es una. La otra es también el tema familiar. O sea, es cuando tú realmente sientes que por lo que haces, lo que estás haciendo, capaz estás descuidando a tu familia. Descuidando a tu familia, a veces el tiempo, tengo reuniones hasta la noche, y son instantes o minutos o tiempo que debería dedicarles a ellos. Y estás pagando un precio. Estoy pagando un precio, definitivamente. Y creo que todos, para conseguir algo, tienes que pagar un precio. Y te regreso a la pregunta. Ujú. Para tú estar donde estás ahora, ¿no?
porque si estás acá eres un excitado más. Entonces, ¿qué precio pagaste tú? Varios y sigo pagando y creo que seguiré pagando porque todo tiene un precio. O sea, en la misma metáfora, todo, absolutamente todo tiene un precio. Em, yo me acuerdo, por citarte uno nada más, cuando estaba entrenando para ir al punto más profundo de la Tierra y conectarlo con el punto más cercano al Sol, la técnica dice en aclimatación de montaña que tú en 7 días pierdes la aclimatación que has conseguido. O sea, no importa si yo me quedo 6 meses en una montaña, si bajo al Guayas y me quedo 7 días, cuando regreso es como que no haya hecho Como nada. que nunca, ya. O sea, Ok. 7 días es lo máximo. Entonces, yo estuve cerca de 7 meses dividiendo mi tiempo en la preparación, llamémosle fines de semana y semana normal. En la semana normal, cuando era funcionario público, entrenaba en Quito. Entrenaba, hacía lo que tenía que hacer. Y el fin de semana nos íbamos a la montaña, a vivir en la montaña, en el refugio. No subíamos, solo que vives ahí. Y claro, estás aclimatándote. Entonces, en ese camino de 7 meses, yo no fui a 2 matrimonios de amigos, porque eran en la costa. Y yo sabía que iba a perder la aclimatación. Claro. Y entonces estaba pagando un precio del proyecto que estaba construyendo. Mis papás, para verlos, tenían que venir a Quito. Yo no bajar a Guayaquil. Entonces era muy complicado el tema. Y las veces que me tocó hablar en Guayaquil, fui, hablé y me vine para no perder la aclimatación. Entonces, estoy contándote algo muy superficial, solo que cuando estás consciente del precio que estás pagando, ya no es un castigo. Solo entiendes que es parte de la construcción de tu sueño. Por eso es tan importante saber qué es lo que quieres. Por eso realmente es importante saber. Y de ahí varios precios. O sea, yo me acuerdo cuando terminamos de filmar la película. Y te pregunto esta parte, Ujú, un podcast que hicimos con Demetrio, que justo te pude presentar hoy, él contaba su precio, ¿no? Su precio fue su propia relación, o una relación, el amor, ¿no? Dejar ujú. incluso el amor por sacar adelante este proyecto que era Huaycana. ¿Tú cómo estás Igualito, en el amor? idéntico, idéntico. Cuando terminamos de hacer la película, mi novia me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí te acompaño. Porque eh, yo empiezo a dar las conferencias. Y para mí esto era temporal, la verdad. O sea, déjame un capítulo de atrás rapidito nada más. Una semana antes de viajar, como estaba en la función pública, eliminan el área en donde estaba. Por lo tanto, me quedo sin trabajo. Y para mí los problemas tienen también orden. O sea, yo solo me enfoco en el problema 1 y 2 al día. Que no significa que tenga 1 y 2. Debo tener unos 70. Solo que a mí el que me interesa es el 1 y 2. Y le decía a mi secretaria, quedarme sin trabajo ahorita, a 4 días de viajar a Sudáfrica, debe ser el problema número 30 para mí. Por lo tanto, déjame regresar y ahí vemos. Y yo regreso y para ganar tiempo buscando trabajo, un amigo me invita a una conferencia y digo, bueno, págame la mitad de lo que ganaba para ganarme esos 15 días y seguir buscando. Y claro, entonces mi novia me dice, esto no va a ser temporal, porque yo pensaba que era temporal. Y me decía, tú normalmente haces las cosas bien y cuando lo haces de verdad. Así que esto en lugar de ir bajando, tus conferencias van a ir subiendo y no necesariamente van a estar en Ecuador. O sea, ella lo vio muy claro y fue muy generosa en decirme, yo hasta aquí te acompaño, porque tengo hijos chiquitos, no podría estar viajando con los hijos chiquitos y todo, entonces hasta aquí te acompaño. Y la verdad, yo siento que ese fue el precio que pagué en ese momento por desarrollar mi carrera como speaker. ¿Mm? Pero no te arrepientes. Depende de hacia dónde. Porque, o sea, no me arrepiento porque en ese momento lo hice desde que pensé que era lo correcto. ¿Ya? Y cuando lo que conversamos, uno no se arrepiente de lo que cree que es correcto, sabiendo que pagó ese precio. Y tomaste la decisión en ese instante. Con lo que tenía en ese momento y la misma historia. Y fue la mejor opción que yo tenía para mí. Por eso la elegí.
Los humanos elegimos nuestra mejor opción. Hoy tengo otras herramientas. Si me dices, la pregunta habría sido hoy con otras herramientas, no lo sé, ni siquiera lo he pensado. El punto es que si yo regresara en el pasado, seguiría eligiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque mis herramientas eran otras. A eso me refiero con hacerte responsable con el crecimiento tuyo como persona. Esa es la belleza en realidad, en saber que el Santi de hoy no es el de hace 4 años. Ni siquiera es el de hace 2 años. Yo tampoco. Y eso me parece fascinante. Saber que vamos convirtiéndonos en personas diferentes y lo más lindo, que vamos convirtiéndonos en la persona que siempre hemos querido ser. Eso es lo más lindo. Es así, ¿no? Lo que dices es real. O sea, yo creo que incluso es más instantáneo. Tú cada día eres otra persona. Definitivamente, porque Sí. entiendo, tú igual me imagino que todos los días aprendes algo. Y yo me considero... Conoces a alguien, lees algo diferente. Biológicamente somos diferentes. Yo me enteré el año pasado que en 7 años todas las células de tu cuerpo han cambiado. 7 años. O sea, hay unas que han cambiado más veces, solo que en 7 años todo tu cuerpo cambió. O sea, biológicamente, cada 7 años eres diferente. Claro. Y hay una teoría psicológica que dice que vivimos vidas de 7 años. Y ocurren eventos muy importantes en nuestras vidas cada 7 años. Claro, como un ¿Cuántos años ciclo. tienes? Yo tengo 36 años. Tienes ¿Y 36. tú cuántos tienes? Yo tengo 43. ¿Cuándo abrió Bugatti? Abrió ¿Cuántos año- años? Ahorita vamos a cumplir 6 en octubre. O sea, el 2018, octubre de 2018 fue cuando se empezó todo. Ajá. 2018. Sí, estamos llegando al 6.º año. Claro. Y la expansión tuya fue... Lo más fuerte fue el el año 2021 y pasado. 2022. Claro, Lo más explosivo fue 2021 y 2022. claro. Y ahí ya llegaste al 23, que es en donde te estás Claro. reinventando Ajá. con la expansión. Claro, sí es. Ya. Yo creo que estás entrando en una siguiente fase con tu empresa y coincide con esta teoría de 7 Sí, años. O sí, sea, sí. ocurren cosas muy importantes en Con el nuestras matrimonio vidas. también dicen que pasa Sí. igual. Dicen, ¿no? Yo no- Ah, sí, hablan de estos 7 años y todo. O sea, realmente es interesante. Ya, pero para no salirnos del tema Ujú. un poco sentimental, hijos, entiendo por ahí, no... Hijos no tengo todavía. De las cosas que hoy más quisiera es ser padre. Me siento listo, quiero ser papá y creo que puedo ser un gran papá, o sea, un gran padre. Entonces, si Dios me da la oportunidad de tener un hogar y tener hijos, sería como una cosa magnífica. La he dejado básicamente en manos de Él. Yo creo que el amor no necesariamente lo buscas, porque a veces nos confundimos en esta insistencia. El amor es algo mucho más sublime. Es algo que no deberíamos pensar como humanos, que estamos sobre eso. ¿Tú crees en Dios? Entonces, creo muchísimo en Dios, muchísimo. Entonces, es un momento, yo creo que cuando sea padre, cuando tenga un hogar, yo creo que voy a ser una persona aún más feliz por la oportunidad de poder tener chiquitos. ¿Y crees que giraría tu vida? ¿Tendría un giro? Buenísima esa pregunta. ¿Crees que Sí. dejarías de hacer lo que estás haciendo? Al menos en una Sí. proporción, ¿no? Seguramente no. O sea, obviamente los años pasan, el tiempo pasa, el rendimiento baja, las expectativas son otras. Yo justo lo conversaba con mi psicóloga hace meses y tenía una especie de frustración, fíjate, porque mi rendimiento deportivo ya no era el mismo, ¿no? Y estaba como frustrado con eso. Y me decía, a ver, es que estás pidiendo lo mismo con vidas diferentes. Tú hace 8 años sabías que salías a las 5 de la tarde. Y sabías que a las 6:30, me estoy inventando, estás entrenando. Y sabías que a las 8 estás bañándote. Hoy tu vida es diferente. Para mí, hoy, Santi, las 11 p.m., no sé qué hago. Porque depende de la semana y del día. Las 11 p.m. puede ser, estoy despegando, estoy aterrizando, estoy haciendo check-in, estoy haciendo check-out, estoy durmiendo. O sea,
depende de la semana. Entonces, es una vida diferente. ¿Y te consideras como que llevas una vida desordenada o crees que hay un orden en el desorden que vas creando? No, no es una vida desordenada, es una vida muy ordenada. Yo llevo mi vida en la agenda y mi agenda la comparto con las personas clave en mi equipo. Entonces, todo mi equipo sabe, o sea, todo mi equipo hoy sabe que yo estoy aquí contigo ahora. Todo. Y comparto mi agenda entera. Mi agenda en temas personales, laborales y todo. Mi agenda entera. Y ahí defino incluso mis espacios de pensamiento y todo. Entonces, es una vida bastante organizada porque con este orden nos permitimos hacerla muy eficiente. Si no, yo no podría viajar en un mes, visitar 8 países, 10 ciudades. O sea, no, sería imposible. El punto mío es que cada día es diferente. Entonces, mi nivel de entrenamiento es diferente. Y entre más rápido que ya lo logré hacer, salgo de la frustración de buscar el mismo resultado con una vida diferente, hoy disfruto mucho más mi entrenamiento. Que ya no es un entrenamiento para irte a la quinta montaña, lo que sea. Es un entrenamiento por un tema de conciencia de salud. Yo hoy hago ejercicio porque cuido mi cuerpo y me siento bien cuidando mi cuerpo. Ya, interesante. Bueno, es chévere, ¿no? Como tú puedes sacar de una cosa un tema y tienes una capacidad de contar historias increíble. Muchas gracias. Increíble. Seguíamos con el tema yo me quedé con una duda igual. Sí. O sea, no regresaste a acabar la carrera de la SPOL. Sí, no, yo me fui pensando, fíjate, a mí me faltaban como unas 7 materias. No me faltaba mucho, la verdad. Yo no sabía que al menos en Ecuador, cada 4 años las universidades cambian sus pensums. De malla, sí. Cambian de malla. Yo no lo sabía. Entonces en mi cabeza es, voy, me gradúo de Zamorano, regreso, hago 7 materias y tengo 2 títulos. Así me fui yo. Llego, ya habían actualizado la malla y ya no eran 7. Ya eran creo que eran como 15. Porque habían puesto nuevas y habían eliminado unas que ya había aprobado. Entonces, ya 15 ya era como un año estudiando a tiempo completo. Y ya no era mi caso, ya quería ir a trabajar, entonces, bueno, ahí se quedó el tema, la verdad. Yo me fui pensando en eso y cuando regresé ya me di cuenta que ya no hubo nada más que hacer. Ya, verás, algo que me sorprende de los invitados porque pude investigar mucho de ti, la verdad. Gracias. Yo sabía de ti que 2 récord Guinness, la película que está en Amazon Prime, todo lo que hiciste, ¿no? Te fuiste al Sahara, Sí. te fuiste A la Antártida. Y claro, tú dices, es un deportista, hijo, o sea, porque tú siempre has Sí. dicho, no soy un deportista, pero tienes esa capacidad de pensar y crearlo y hacerlo realidad. Pero atrás de ese personaje que tengas tantas cosas que la gente no sabe y que cuando investigo para este tipo de entrevistas me quedo loco, o sea, porque que hayas estudiado la SPOL, porque yo sé lo difícil que es entrar ahí, o sea, lo durísimo que es. Estás siguiendo una de las ingenierías más difíciles y casi culminas y después estudias en la Zamorano. Entonces, y créeme que me pasó también algo parecido con un Sí. podcast que grabé anteriormente. Yeah. Y me quedo sorprendido de lo que hay detrás, solo de lo superficial que puedes ver, ¿no? Sí, Todo lo que hay detrás de claro, esa persona. sí. ¿Te ha pasado eso? Sí. ¿Te ha pasado? No, y nos pasa a todos, ¿no? O sea, normalmente hay una cara hacia la gente, digamos, y hay todo una persona atrás. Por eso yo disfruto muchísimo, Santi, conocer personas. O sea, me gusta mucho conversar, porque realmente o sea, todos tenemos historias extraordinarias. Todos. Yo, Uber que me subo, me bajo impresionado de la vida que este señor o esta señora tiene y que hizo y que ha sacado adelante y todo. O sea, yo me subo, ojalá no me escuche, bueno, sí, ojalá me escuche Uber, porque en realidad, o sea, yo estaría dispuesto a pagar más en Uber solo por la calidad de historias que recibo y con la motivación con la que me bajo del trayecto. O sea, realmente uno puede elegir también subirse y no ir conversando. Claro. Ya. Yo elijo ir conociendo al que está al lado y salgo fascinado. Y cuando lo descubrí, lo hago loco con todo el mundo.
O sea, persona con la que hablo, persona con la que quedo admirado. Sí, Sí, conecta mucho igual con mi personalidad. sí, Cuando voy también con haces eso. los taxistas o Sí, el Uber. Cuando voy solo, para mí es fantástico porque ya. les saco full, o sea, full cosas. De las una vez me fui a Es Colombia increíble, es y me increíble. contaron la historia de cómo era en la época de Pablo Escobar en Ya, Medellín, claro. y todo eso. Y cuando voy con mi esposa me toca conversar con ella, entonces, o cuando converso se enoja, entonces Ya. son limitaciones, pero sí, o sea, ellos tienen grandes historias. Sí. Y una de las cosas que sí me preocupa un poco de Ecuador es que en otros países Ujú. el taxista es una persona muy cultivado. Sí. Sabe mucho de política, de la realidad del país y aprendes muchísimo de él. O sea, él te actualiza, llega al aeropuerto y te Aprendes mucho. actualiza lo que está pasando en ese momento en el país. Un primer pantallazo, sí. Se me ocurrió ahorita la idea porque siempre me ha gustado hacer cosas disruptivas. No te quiero llevar por contar, porque seguramente van a encontrar algunos episodios donde cuentas muchas historias. Más bien quiero cosas que tal vez no son muy públicas Ya. que pude descubrir de ti. Cuéntanos, tú tenías tuviste una llamada con la ministra. Esa Ya. historia quisiera que me cuentes. Con la ministra Celi. Con la ministra Natalie Celi, sí. Sí. Fue increíble, fíjate, yo regresaba de graduarme de INCAE, me habían hecho un ofrecimiento para tomar un programa adicional, no lo tomo porque quería regresar a Ecuador y quería vivir en Quito. Ya conocía Quito, solo que quería vivir en Quito. Entonces me cambio de Guayaquil a Quito, me quedé impresionado, la sierra, cuando un mono llega a la sierra se queda loco, montañas nevadas, bueno, en fin, una belleza, la verdad. Y para ese momento Rafael Correa era el presidente de la República y tenía una agenda interesante en temas de sostenibilidad, al menos interesante para mí. Y yo ya venía trabajando temas, martillando este tema de biocombustibles en el desarrollo de Ecuador, en energías renovables, así que digo, quiero sumarme al equipo para poder sumarle al país. Yo quería trabajar acá. Y entonces, fíjate, para ese momento, quizás el número no es exacto, creo que el gabinete tenía unos 35 ministros, por ahí. Y yo me senté en Guayaquil a imprimir los 35 currículums. Los 35. Mi tesis era esta. Voy a elegir con quién quiero trabajar. Esa fue mi tesis. Y los separé como en 3 grupos. Los que están palanqueados, ¿ya? Los que no sé por qué están ahí, y los ministros que sí tienen sus credenciales para que sean unos buenos ministros y funcionarios. Así lo dividí yo. Si veía currículos, este man está palanqueado, este man... y, ya. Y de ahí elijo a mi futuro jefe o mi futura jefa, que en este caso es la ministra Celi. Y le mando un correo diciéndole que yo quiero trabajar con usted, ministro, usted ha sido seleccionada para que sea mi jefa y no sé qué cosa. Me ¿Y en serio contesta, le escribiste tal cual? me contesta en Qué la buenazo. noche, me contesta en la noche y me dice, o sea, qué chévere, nunca me había pasado. Si puedes, vente mañana a Quito. Esa noche, transportes a Ecuador, viajando de Guayaquil a Quito. Llego a, no sé si a Carcelén o a Quitumbe, no me acuerdo. Llego, me baño por ahí en una gasolinera, me pongo el terno ahí planchadito y todo, y me vengo acá al Ministerio de la Producción en ese rato. No me entrevista ella, me entrevista una asesora de ella. La asesora me ofrece un puesto en innovación, no era lo que yo quería, le vuelvo a escribir a la ministra, muchísimas gracias, yo creo que le puedo sumar mucho más. Interesante, me cambia de asesora, me entrevista a otra y efectivamente me meten en el equipo. Y sí, básicamente ahí creo que me di cuenta de que cuando tú eres dueño de tu destino, eres dueño a tiempo completo. O sea, normalmente uno trabaja en donde le dijeron 20. O sea, mandas 80 carpetas y en donde dices 20, ahí vas a trabajar. Eso no significa que eres dueño de tu destino. O sea, alguien dijo 20 y tú fuiste. Que no es lo mismo en decir, yo siempre quise trabajar en esta empresa, apliqué 4 veces hasta que entré. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo estaba eligiendo a mi jefa. Y hoy que no tengo una relación laboral, sino en mi faceta de empresario, yo creo que realmente
es importantísimo lo que podemos aprender de nuestros líderes y jefes. Si alguien está aquí ahora mismo buscando trabajo o lo que sea, mi sugerencia, revisa no la empresa, revisa el jefe o la jefa con la que vas a trabajar. Y mira si esa persona podría, en percepción, sumar a tu vida. Porque en realidad tú no trabajas únicamente con los valores de la empresa. Tú vas a trabajar con los valores de tu jefe o de tu jefa. Entonces, más que la empresa, revisa con quién vas a trabajar. Yo lo hice. La experiencia con ella fue espectacular para mí. Espectacular. Me encantó trabajar con ella. Lo disfruté muchísimo. Y estoy seguro que mejoré muchísimo mi mindset hacia qué es lo que quería en la vida. No sabía que al elegirla iba a pasar esto. O sea, estoy contándote mi experiencia propia. Sí. ¿Y qué crees que, porque entrar al cargo que tú fuiste director? Yo fui sí, empecé como director de biocombustibles. Ya, no es fácil entrar allá, ¿no? Si no tienes una No. carrera en el sector Sí. público. O sea, entraste directo. ¿Y qué crees, qué clave podrías decirnos, por ejemplo, para las personas que quisieran trabajar en el sector público? ¿Qué Bueno, vieron en ti o qué fue lo que pesó para que digan, sí, o sea, él es? a ver, pueden haber dos. Nunca me han hecho esta pregunta. Yo creo que la voy a partir en dos. La primera, algo que sí me corresponde. Bueno, las dos son mías. La primera es las credenciales que tienes que tener. Yo para ese momento ya había estudiado en la SPOL, ya me había graduado entre los mejores estudiantes en Zamorano, ya había terminado mi MBA en INCAE, una escuela top en negocios. O sea, las credenciales estaban. Ya. No era un puesto improvisado, ni palanqueado, ni nada. Yo no conocía a nadie. O sea, la parte de mis credenciales ya las había hecho. Yo ya había hecho el deber. La segunda era, yo tenía muy claro el para qué quería trabajar allí. Entonces, en una entrevista, creo que el entrevistador está buscando qué te mueve a ti y cómo eso se conecta con lo que están haciendo en la empresa. Al menos es lo que yo busco en mis empresas cuando incorporamos gente. Yo estoy buscando eso. Entonces yo sabía para qué quería ir a trabajar ahí. No era únicamente un tema de sueldo. Yo quería sumar a los temas de energías renovables en el Ecuador, desarrollando un proyecto de biocombustible. Yo lo tenía muy claro. Entonces quizás eso también O sumó. sea, ¿crees que también es importante eso, o sea, el propósito? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres trabajar ahí? ¿Por qué quieres trabajar ahí? Eso, No, eso ¿en qué en el aportas? trabajo y en la vida. O sea, yo creo que la gran oportunidad que los humanos hoy tenemos es de preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos. Ya. Mencionaste algo que igual es algo nuevo también, que nos cuentas de ti. Tienes varias empresas. ¿A qué se dedican tus empresas? Ahora estoy en mi faceta emprendedora y asesoro ahora a una empresa en Costa Rica en tecnología que hacemos muchísimas plataformas en desarrollo tecnológico para empresas más grandes. Y la sede está en Costa Rica. Y la sede está Ya. principalmente en Costa Rica. Otra en Ecuador, con mi socio, mi compadre, mi gran amigo Juan Carlos. Trabajamos en granos, en importación de granos. Pasta de soya, maíz, dependiendo. Entonces hemos creado un conjunto de bodegas en Guayaquil en donde hacemos este flujo de importación y traemos principalmente buques desde Miami, Europa, dependiendo. La otra se llama Inspira, que es la que me representa como personaje. O sea, cuando tú me contratas como speaker o Ya. coach o un proceso one-to-one, lo hacemos a través de ella. Y esta empresa tiene vínculos comerciales con otras empresas en México, en Colombia, que se convierten como en una red de burós de speakers que son quienes me están ofreciendo ahí en ese camino. Entonces, en esa ando como muy diversificado y ahora en un tema financiero que estoy empezándolo. Entonces, bueno, estamos caminando por ahí. Y sí, Ah, caminando por ya. ahí. Interesante. Multifacético. Sí, sí. La mayor cantidad de mi tiempo está, Santiago, en Inspira. O sea, aquí es en donde está la mayor. Es lo que más te gusta hacer. Es lo que disfruto y todo. El resto es un tema de patrimonio, es un tema y también de confianza, ¿sabes? Tengo la fortuna de que en todas estas empresas mis socios son excelentes personas. Excelentes. Entonces, lamentablemente no es tan común eso,
¿ya? Entonces tengo la fortuna de crear relaciones significativas, honestas, vulnerables y reales. Entonces, mis socios, cuando yo elijo socios o me eligen como socio, yo me enfoco muchísimo en eso, muchísimo en eso. Más que en la renta, más que en el negocio, más que en el sector, me interesa la persona. La amistad, construir lazos a largo plazo. Me interesan relaciones que valgan la pena. Sí, no me sirve de mucho un sector con rentabilidad del 70% cuando en 2 años te van a estafar. No Claro. te sirve de mucho. Es interesante, ¿no? En Ecuador, como te digo, yo pregunté a los chicos que trabajan en Bogatti y yo súper emocionado cuando por fin me dijiste que sí a esta Gracias. conversación. Les cuento a los chicos, ¿no? Y la mayoría, o sea, lamentando mucho de ellos, de verdad, digo, no le conocen, digo, tenían que conocerle, digo, tienen que conocerle, van a conocer en esta entrevista. Pero claro, cuando investigué mucho de ti, en México, muy querido tú en México, vi que en este mes, en el mes de abril, vas a tener 6, 7 conferencias en México y tienes una en Ecuador. Sí. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué no en Ecuador? ¿Por qué falta? ¿Qué nos falta Ecuador para descubrir a personas como tú? A ver, mi experiencia en Ecuador ha sido increíble. Yo creo que como equipo estoy hablando ahora. Yo creo que nos tomó 4 años comerme Ecuador. O sea, hablar quizás en el 80% de las empresas que podrían pagar la conferencia, digamos. Ok, listo. Hablé y todo. Y al final se convierte en un tema de mercado. Yo al principio pensaba que tenía que hacer una aventura cada año para poder seguir contando cosas nuevas. Y en Los Ángeles me dicen, no, no funciona así. Lo que cambia es la plaza. Entonces dije, interesante. México tiene una relación de 10-1 con Ecuador. Claro. Entonces, población, ¿me dices? sí, en economía, en todo. Entonces digo, Claro. bueno, entonces, si yo me demoré 4 años en Ecuador y México es 10-1, yo en teoría tengo 40 años para hablar en México. La misma historia, ¿no? Claro. 40 años. Entonces, ya llegamos a la fase 1 que la concluimos. El tema de Robbins fue un parteagua interesante y dijimos, ok, nos vamos a la fase 2. Y de ahí estaba buscando yo a qué país irme. Fíjate, a qué país irme con mi historia. Opciones era Colombia, era Argentina, Brasil creo que estaba como en 4º lugar y México. Y México yo le tenía mucho miedo porque México para un hispano no mexicano es la capital. O sea, Claro. si tú triunfas en México, estás triunfando en América. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, claro. Entonces, y obviamente lo piensas tú, lo pienso yo y lo piensa todo el mundo. Por eso mucha gente se va a México. Aparte que Ya. dicen, o sea, en tu área, ¿no? Donde te desenvuelves como conferencista, en México lanzas una piedra y te cae un conferencista. Entonces, es otro limitante, ¿no? En todo mundo, claro. Entonces, México tiene un criterio más arriba para validar conferencistas. Entonces, yo dije, voy, porque después de esto de Robbins, dije, yo sí estoy listo. Es un tema de creértela. Con el equipo dijimos, vamos. Esto fue hace 1 año y medio. Y gracias a Dios, Santi, ha sido una recepción extraordinaria. Yo cada vez estoy hablando más. Me acabo de cambiar a Ciudad de México. Hoy voy a vivir como medio tiempo en Ciudad de México y medio tiempo en Ecuador. Y me acaban de entregar el departamento. O sea, el departamento voy el fin de semana ahora. Literalmente, el lunes voy a comprar un colchón. O sea, literalmente. Y me voy a cambiar porque voy a desarrollar mi carrera ya a nivel regional, internacional, desde México hacia el mundo. Esa es una. Y 12, mi siguiente proyecto. Entonces, por eso México es el momento. Sí, ¿no? Bueno, cambiando un poquito y para relajarnos algo en esta interesante conversación, cuéntame tu afición con las batallas de gallos. Oye, vi que te gusta. Sí. Vi que te gusta. Me encanta. ¿Cuándo Me fue? encanta. ¿Ayer o antes de ayer? Vi un posteo tuyo y dije, ve, con razón me cae bien este man. Me encanta las batallas de gallos. Cuando yo andaba en las calles ahí fregando y todo, ya, me gustaba el rap, me gusta el rap, ya, solo que no era rapero. Y no era rapero porque era gago o tartamudo. Entonces es más difícil, pues, rapear siendo Claro. gago. Entonces, sin embargo, siempre me gustó. Y no había esto de Red Bull, ni batalla de gallos, ni nada. Te estoy hablando hace 30 años atrás.
Ya. Esto es reciente, o sea, esto Claro. tiene menos de 10 10 años. Ajá. Ya. Entonces, bueno, de ahí descubro esta vaina. A mí también me cae bien Asesino. De paso te mando un abrazote. Y bueno, y lo he venido siguiendo y todo. Y siempre he querido ir a una final. Por agenda no he podido. Quería ir a la de Madrid, que según los videos fue espectacular. No fui. Creo que a la de Colombia tampoco fui. Bueno, el punto es que yo todavía no he ido. No, no sé si es que tú ya fuiste. Sí, me fui a la de Colombia. ¿Ya fuiste tú a la de Sí, Colombia? la que fue, claro, recién. A la final, final. A la final, final. Ya, yo no he ido. Fuimos con o sea, dos ecuatorianos, ¿no? Ya. Participamos con 2 ecuatorianos y Bugatti estuvo ahí. Todo el mundo lo vio, la marca también, eso fue genial para nosotros y estuve Ah, ahí ¿ustedes con ellos. auspiciaron eso? Sí, auspiciamos a los 2 candidatos de Ecuador, a los 2 participantes de Ecuador. ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Felicitaciones, A qué bien, Diego ¿eh? y me parece que fue Abel, Diego y sí. No sé, Ajá. qué interesante. Yo tengo 2 cosas en ese tema pendientes. Una, ir a la final que ya veo que no vamos a ir a la siguiente. De cuadramos agenda y nos pegamos un brinco, me interesa mucho porque, o Es sea, en España, ¿no? Este año. quiero vivirlo como experiencia, quiero vivirlo. Y la otra, quiero ir a la final de Ecuador, que tampoco he ido. Y sí la quiero ir a ver. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí. Sí, te hago esta pregunta referente. Si tú fueras un freestyle, Ya. ¿cuál fuera tu nombre artístico? Oh, qué buena pregunta. Si yo fuera un freestyler, ah, ja, 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 ja. Tengo varias opciones. Willy me decían en la... No, me decían en el colegio Loco Willy. ¿Ya? Loco Willy puede ser una. En Zamorano me decían La Vieja. Esa puede ser otra. Esa puede ser otra. O Millán. Millán es un nombre creo que bastante particular. Sí. Yo creo que Es... fácilmente aplica como nombre, ¿ah? Millán. Sí. Sí. Así como Sara Sosa. Así. Sí, sí. Ajá, sí, sí. Millán Ludeña creo De que me iría España. por ahí. Bueno, no nos contaste esta parte, pero vas a entrar en una gran historia, como todas las que nos cuentas. El doctor te dice que Ya. tienes epilepsia. ¿Qué hubiera pasado? Les voy a contar el contexto, pero ¿qué hubiera pasado si no tenías eso? Si ¿Qué no hubiera me pasado? dejas. Porque ese fue un punto de inflexión en tu vida. Sí. Sí. A ver, esa creo que es la belleza de la vida, ¿no? Que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y es la mejor opción y toda la cosa. O sea, no. Y como humanos siempre nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado? Sí, ¿no? Si hubiese pasado, usted no me subía a ese bus y no la conocía o cosas así. Nos gusta como imaginar mundos paralelos. Eh, yo tenía 10 años cuando el doctor me diagnostica eso. Yo no entendía que era epilepsia. Básicamente me dijo, tú no puedes hacer nada en la vida. Mi mamá me saca de la sala en un acto de valentía y en el bus, fíjate, yo iba pegado a la ventana. Mi mamá iba acá al lado, yo iba viendo la ciudad, supongo. Y me dice, mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. A rechazar tu destino. Cuando me dice eso, yo no lo entendí. Porque en teoría, ¿cómo vas a rechazar tu destino? Incluso la frase suena media soberbia, media fuerte. Lo entendí después. Cuando tú rechazas tu destino, construyes el tuyo. O sea, cuando tú rechazas lo que la gente dice que deberías hacer, te das el chance de ti. Te pasó a ti en Ambato. Seguramente alguien tuvo que haberte dicho, ¿cómo? Desde Ambato vas a hacer 200 tiendas en Ecuador. Y ahora me dice el niño que se quiere ir a Colombia y que se quiere ir a Miami como gran huevada. O sea, es normal que la gente opine así. Eso no va a cambiar. El problema es si le haces caso o no. Porque la gente opina sobre la vida de los otros. Y entonces en ese momento estás rechazando el destino que esos manes dicen que tú deberías tener. Eso me lo enseñó, me demoré creo que unos 6 años en entender esa frase. Y respondiéndote qué habría pasado, seguramente habría pasado en mi vida otro momento en el que habría llegado a la misma frase. O sea, me lo dijo ahí, sí, pero me lo pudo haber dicho en cualquier otro lado, en cualquier otra parte en la que yo haya entendido que el dueño de mi vida soy yo y por lo tanto creo el destino yo. Tu destino hubiera sido igual entonces. Hubieras estado aquí, igual. Sí, sí, yo creo que ese quiebre de cintura que mi mamá hizo cuando me saca de la calle y me manda a estudiar, sí, habría sido lo mismo, ¿no? Sí. Es que imagínate, en cada conversación literalmente nos jugamos la vida.
En cada conversación aparece una nueva idea y elegimos un nuevo camino. Claro, Sí. es así. ¿Tienes tú un ejemplo de éxito? ¿Quién es esa persona de éxito para ti? La voy a contestar en dos partes. Yo creo que yo mismo, eh, no desde la vanidad, sino desde el honrar el camino recorrido. O sea, yo creo que a veces pecamos mucho de no parar y aplaudirnos, porque lo que hacemos es bastante. El precio que pagamos es alto. Pagamos muchas cosas y no nos permitimos reconocer lo que vamos consiguiendo. Y nos metemos en una carrera infinita de y ahora falta esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y estamos creando como carencia. Solo estamos persiguiendo cosas y no disfrutando cosas, lo que tu mamá te dijo. Y me atrevo a contestar, un caso de éxito que yo reconozco soy yo mismo. E insisto, no desde la vanidad, sino desde la capacidad de poder honrar todo lo que he caminado, que no ha sido poquito. Y aplaudir eso vale la pena, para sentirnos bien y decir, lo hicimos de la mejor forma posible, con lo que tuvimos a la mano y desde donde estuvimos. Y eso creo que hay que aplaudirlo. Y la segunda parte de la respuesta, que para estas alturas en el episodio ya puede ser muy obvio, a mi mamá. Y cuando digo mi mamá, me refiero a mi mamá y papá. O sea, me refiero a los dos. Por este ejemplo, desde el hecho real que recibí. ¿Sí? No palabras, el hecho. Esa frase, a mí dime lo que haces, no lo que dices, me encanta. Sí. Ok. Tengo esa duda y creo que las personas que sabían que estuviste en un escenario con más de 15,000 personas con Tony Robbins, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo haces para llegar a esas ligas, ¿no? Porque ahí todavía hay, como nos habías mencionado, ahí fue de ahí cambió todo, ahí te conocieron, comenzaron o sea, se hizo muy importante, muy, muy conocido tu nombre en México, pero ¿cómo llegaste allá? Sí, a ver, yo venía ya desde un año atrás, lo voy a contar como en dos formas. Yo venía hace un año atrás buscando representantes en México, o sea, burós mexicanos que me ofrezcan en México. Y todos me recibían, todos me decían, ok, estaba en los portales y no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. Yo no entendía para qué me dicen que sí si al final no voy a terminar hablando. Entre los 1000 intentos habré llegado al intento número 1001 con un buró que, aunque no me había escuchado en conferencia, tuve una reunión con uno de sus dueños, uno de sus principales, y le apuestan al personaje y me ofrecen en una empresa. La primera vez que yo hablo en México, el buró que me ofreció no me había escuchado, al menos en vivo. Seguramente habrá visto videos, al menos en vivo no. Y fue una apuesta muy interesante que yo la honro muchísimo porque es la oportunidad que yo recibí ahí efectivamente. Y entonces, antes de Robbins, yo esta conferencia la hablo como un mes y medio antes. Okay. Fue mi primera aparición en México. Robbins aparece porque Exma hace un evento en México. Es un evento, traen a Tony Robbins e invitan a varios speakers, entre ellos yo. Yo ya había hecho una certificación con ellos, creo que 2 años atrás, y ya había hablado en algunos eventos con ellos. Y esta certificación es para ser speaker, solo que yo ya era speaker. Yo, cuando ya fui a la certificación, ya era speaker, ya llevaba más de, 180 conferencias. Una certificación de menos de una semana, y bueno, la hice por este concepto de formarme constantemente, y de allí empiezo a resaltar en ese grupo de speakers. Y por eso me ganó el puesto para el tema de Robbins. Entonces, efectivamente, hablé en lo de Robbins, y ya un mes antes había ya hablado en mi primera conferencia. Tú te buscabas siempre, o sea, tú buscabas siempre estar ahí. Tú elegías dónde estar, como me dijiste, claro, lo del trabajo y todo. Eliges, tú eliges en realidad, tú eliges. Hoy en mi siguiente aventura
estás eligiendo, eliges la aventura, con quién lo quieres hacer, cuándo y todo, y vas. O sea, solo sé que lo voy a hacer junto al equipo. ¿Cómo? No lo sé, cada semana cambia. Cada semana pasamos por aquí, por acá y así. Y ahí vamos. Cuando te das cuenta has avanzado un mundo. Has avanzado un mundo. El problema, Santi, yo creo que queremos no fracasar. O sea, queremos hacerlo todo perfecto. Tenemos miedo al fracaso. Nos espanta porque no sabemos cómo reaccionar ante el fracaso. No sé si es que a ti te pasó alguna vez. Eres pelado, 20 años, te vas a una fiesta, te gusta una man y te la acercas y te mandan chispeando. ¿Te ha pasado? No, claro, sí. Sí, no sé si te ha pasado. Pues ya. No, sí, sí. A mí se me ha pasado, Pues, ya. Entonces, cuando te mandan chispeando, hay un fracaso. Y uno no tiene claro cómo reaccionar ante ese fracaso. Le echa la culpa a la man, se echa la culpa a uno mismo. O sea, ¿qué haces? Ya. Lo mismo pasa en los proyectos. A manera que te van rechazando más, tú vas controlándote tus emociones. Y sabes que es parte del proceso. Entonces, entre más, y esto es irónico, entre más fracasos hayas tenido, más listo estás para el éxito. Y por eso te lanzas más frecuente, porque ya te das cuenta que no es que se cae el planeta, no es que te quedas sin una pierna, no pasa, la verdad que no pasa mayor cosa como uno se lo imagina. O sea, el fracaso está sobrevalorado. Yo realmente creo que el fracaso está sobrevalorado. Claro, el fracaso es... Oye, hay un supertítulo ahí. El fracaso es el camino al éxito, ¿no? Es que ese es el tema. Queremos llegar a esa vaina sin pasar por aquí. Dices, chuta, ponte de acuerdo. Ahora, Millán, también una de las cosas que a veces no podemos sacar, y a veces solamente saben la parte chévere de la historia, la parte sexy de lo que nos ha pasado. Pero algo como que tus fracasos, ¿cuáles han sido tus grandes fracasos? Porque sabemos tus grandes éxitos, pero tus fracasos. Sí. A ver, arranco. Yo usé la palabra fracaso ahora por tu pregunta y para llevar el hilo conductor. Solo que yo en mi día a día no uso fracaso hace unos buenos cuantos años, la verdad. Les llamo intento. ¿Ya? Creo que la diferencia entre un intento y un fracaso es el punto aparte. O sea, cuando tú le pones un punto aparte al intento, se convierte en fracaso. Y yo sé que esta frase es irónica, solo que a mí las cosas me han salido justo en el último intento. O sea, entonces la verdad entonces paso más intentando cosas. Y para contarte el más reciente, el que tengo ahora mismo. Nosotros con el equipo resolvimos empezar en el tema digital hace unos 3 años. O sea, yo cuento en mis conferencias qué hice. Lo que no alcanzo a contar es cómo lo hice. Entonces, yo al final he sistematizado una especie de metodología, para que te atrevas a hacer cosas que podrías llamarle hoy imposibles. ¿Ok? Entonces, una especie de fórmula de lo imposible, digamos. Y esto lo he intentado hacer a través de cursos digitales en varios intentos. Yo creo que estamos ahora mismo en el 6º intento. Y ahí vamos. En abril, justo ahora el 16, hago un masterclass gratis para compartir parte de esto y luego invitarte a un curso, que es el que estoy haciendo, que va a ser a la semana siguiente. Y te lo cuento porque será el intento número 7. Y ahí vamos. Y no le llamamos fracaso, solo vamos tomando los elementos que funcionaron y los vamos mejorando y mejorando y mejorando. No sé en qué intento llegue al número que hemos definido. Y la verdad, no me importa tanto, porque sé que lo vamos a seguir intentando. Es lo que te cuento. Yo sé que lo vamos a conseguir, solo que no sabemos todavía. Y ahí vamos, ¿no? Rebotando, caminando y todo. Entonces, cuando lo ves así, ya lo ves más posibilitador. Pero ¿y cuál es la meta con lo que me cuentas? ¿A dónde quisieras llegar con eso? Mira, nosotros lo vemos así. Yo normalmente hablo entre 60 y 70 conferencias al año. ¿Ya? Eso en personas impactadas por año que me han escuchado en la historia, podría rondar 60, unas 70,000 personas tal vez en promedio, por año.
Ya, ok. Ya voy 4 años, ya estamos como en 300.000 personas impactadas, digamos, hasta ahí, sin contar las personas que han visto la película. En digital podemos impactar a mucha más gente. Claro. Entonces digo, si lo que queremos hacer como equipo es impactar a la mayor cantidad de gente con una historia real, solo para darnos la oportunidad de desafiar a nuestros imposibles, digital puede ser un camino adecuado. Y entonces ahí vamos. Entonces, respondiéndote en números, debe ser la cantidad de números que podamos superar de lo que ya estoy haciendo ahora mismo. Porque en el tema de speaker, sí hay un techo. O sea, yo no podría hablar 500 veces. O sea, no podría. ¿Ya? Ni tampoco la cantidad de audiencia. En digital sí. Entonces digo, ¿cómo incrementamos el impacto? Pues en digital. ¿Pero vas más por el área de creador de contenido o vas más por el área de educación? De educación. Educación en línea. Sí, el de creador de contenido ya lo estamos haciendo. Ya creo que pasamos en nuestras redes las 100.000 followers en varias redes. Y ahí estamos caminando y bastante bien. Y ahora estamos metidos más en educación. O sea, quiero compartir realmente lo que a mí me ha servido, para desafiar imposibles. Y entonces, seguramente me encanta la idea de que tú, con lo que vas a aprender conmigo, vas a atreverte a hacer tus imposibles. Y no me refiero a que te vayas al Sahara. O sea, puede ser tan imposible para ti levantarte temprano, 7 de la mañana, o puede ser tan imposible como tomar agua, dormir, o dormir 8 horas, o lo que sea. Es tan imposible como para mí quizás ir al espacio, lo que sea. O sea, si ni tú crees que lo puedes hacer, y ni yo creo que lo puedo hacer, ni tú vas a tomar agua, ni yo me voy a ir al espacio. ¿Sí me explico? O sea, el nivel de imposibilidad viene a ser lo mismo. A eso me refiero. O sea, yo he descubierto en 10 años y algunas conferencias que todos tenemos el poder para desafiar a nuestros imposibles. Y eso es lo que te quiero enseñar en mi curso. Ok. Tengo una pregunta también que tal vez te va a hacer pensar un poquito. ¿Cuál fue tu entrevista donde sentiste que tuviste el mayor reto? Entrevista, conversatorio. Donde te sentiste incómodo. ¿Reto en qué sentido? No sé, por la personalidad del que te entrevistó. No, o sea, siempre han sido... No, siempre han sido momentos agradables como este. O sea, no, porque ¿qué pasa? Es que son conversaciones de lógica posibilitadora. O sea, no son conversaciones en las que tú pretendes ridiculizarme. Yo tampoco. Tú no pretendes hacerme quedar mal. Yo tampoco. O sea, yo realmente quiero compartir un espacio como lo conversábamos. Un espacio contigo desde nuestras experiencias para poder sumar a alguien que crea que le sirva esta conversación. ¿Siempre te has sentido cómodo? Siempre. Sí, la verdad es que yo no tengo conversaciones incómodas, o sea, o al menos ahora mismo no la tengo ubicada. El tema de haters, ¿cómo te va con eso? Sí, la verdad. ¿Ha aumentado desde la última entrevista que...? Sí, ha aumentado. Fíjate que les contaba a los chicos, hace 2 años yo estaba medio preocupado porque no teníamos haters. Quería ser haters. Entonces era raro. Dices, ¿por qué no me caen encima, no? Bueno, alguien contesta en el equipo, quizá porque no somos suficientemente grandes para llamar la atención, para que nos ganemos un mensaje de odio. Ok, dije, genial, porque lo compartimos de muy buena intención, no pretendemos hacer daño consciente a nadie, genial. Ya en México estoy más expuesto. Ya mis redes ya han crecido, ya hay más expuesto. Hay mucha gente que no conoce mi historia y que de pronto veo el video. Entonces la gente opina lo que quiera. Y ha sido también lindo porque en 4 años yo he desarrollado una madurez con este tema que realmente no me siento impactado ante esos comentarios. Y de hecho, cuando leo los comentarios y contesto algunos, en los negativos ni siquiera los contesto. O sea, ni siquiera lo leo completo. Cuando digo, ok, sigamos. O sea, no. ¿Pero qué te dicen? O sea,
¿Y este quién es? ¿O qué se ha creído? ¿Y este vende humo porque habla lo que no sabe? Y cosas No así. saben tu historia entonces, porque si dicen Sí, eso, sí. simplemente no. Entonces dices, claro, o sea, claro, está bien. O sea, si alguien está comentando sobre eso porque no le parece apropiado el video que está viendo, tiene la opción de irse, ¿sí, no? O tiene la opción de opinar para expresar su frustración. Solo que es su frustración, no es la mía. Es su problema, no es el mío. Entonces yo no tengo ahí nada que ver, salvo que lo quiera hacer en buena intención. Y ahí me tienes a disposición completa. Si no, la verdad, yo no pongo mucha energía en eso. La verdad que no pongo energía. Si me preguntaras ahora cuál es el hate con el que más te golpeaste emocionalmente, Ninguno, no te... no. a ver, para contestarte, quizás uno que lo recibí, alguien de Quito que decía que estaba contradiciendo lo que yo estaba compartiendo ahí como una anécdota. Y él decía, sí, estos vendedores de humo y un poco de cosas. Que lo vi y dije, claro, o sea, está bien. O sea, ¿qué puedo hacer yo ahí? No creo que pueda hacer algo. No creo que se pueda hacer algo. Seguramente hablaré en su empresa en algún momento y me verá. Y sí, ojalá se anime a levantarme la mano y decir, hey, yo fui el que te escribí esto. Lo más seguro es que pensaría que no lo hará. O no lo sé. No, en todo caso, no es un tema con el que yo utilizo energía ahí. Quiero finalizar con esto, Millán. Quiero que me cuentes, y para la gente que todavía no te ubica las cosas que has hecho aquí en Ecuador y que espero que a la audiencia que llego, que es pequeña, pero que Por ahora, por por ahora, por ahora ahora. pueda recordarte, Ya. así súper en resumen, los hitos que tú has ido creando y cuál es el siguiente Ya. cuál es tu siguiente meta. A ver, yo hace 10 años me perdí justo acá en Quito, con lo que te contaba que me cambié a vivir acá. Hice mi primera carrera de montaña. Mi plan era hacer 10 ahí en Mojanda, en Imbabura. Terminé haciendo 50. Terminé haciendo 50, historia larga, corta. Bueno, al final nunca tuve chance de votarme y termino esto. Temblando, desbaratado, sí. Solo que la pregunta que me hice, Santi, fue... eh, la pregunta que me hice fue, ¿por qué yo quería 10 y si he podido 50? Y ahí la sentencia que hice en mi vida fue, y el compromiso fue, tú no vuelves a hacer en tu vida nada que no te asuste. Así lo planteé. Y entonces empecé a permitirme soñar más en grande. O sea, si yo sospechaba que algo lo podía hacer, no me interesaba. O sea, lo buscaba algo que no tenga la respuesta. Entonces, de ahí llega la Patagonia Argentina, 160 kilómetros, que no sabía cómo hacerlo. De ahí llega el desierto del Sahara, 250 kilómetros. Luego voy a la Antártida, 100 kilómetros a correr, a 40 grados bajo cero. Luego, en mi última aventura, me planteo conectar el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al Sol. Consigo un récord Guinness, hago una película que se llama From Core to Sun, que está ahora mismo en Amazon Prime. Y ahora estoy en mi siguiente fase de mi siguiente proyecto, que es ir al espacio. Entonces me planteé ir al espacio, la misma historia. Esto fue hace como 1 año y medio. Entonces voy descubriendo el camino. Entre ese camino llego a Richard Branson, le planteo el proyecto. De hecho, hoy me confirmaron que voy a ir a su isla en mayo, entonces lo voy a ver nuevamente. Va a estar allí el vicepresidente global de Virgin Galactic, que es la empresa de los vuelos al espacio, para seguir avanzando esto. Y ahora mismo estamos desarrollando una película que ya no será un documental como la primera, como esta que te cuento, sino será una película. Estamos trabajando en una idea con un equipo en México para que sea una película de ficción. O sea, me refiero, alguien va a hacer el papel de Millán. Entonces, Ok. un actor va a hacer el papel de Millán. Es una película. ¿Tú viste En búsqueda de la felicidad? ¿Te acuerdas de esta película de Will Smith? Sí, 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 sí. ya. Will Smith relata la vida de Chris Gardner, un empresario exitoso en Estados Unidos.
Chris Gardner ya era Chris Gardner. Con la película lo conocimos. Ajá. Acá es lo mismo. Acá tienes un Millán, speaker, aventurero y todo, que hoy se está planteando ir al espacio y alguien va a interpretar esa historia. Entonces, ya hay varios potenciales actores que podrían ser, no me permiten contarte los cuales. Los 3 son mexicanos, uno es fuera de México, entonces, bueno, ahí va. Y ahí para que la gente vaya pensando. Y de paso nos pueden poner en los comentarios, ¿eh? ¿Quién creen que podría ser actor mexicano, más o menos en 40, que podría interpretar a Millán? Y estamos en eso, estamos justo construyendo una película que seguramente nos va a tomar unos 3 años en hacerla. Sí. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Creo que, imagínate si lo has podido lograr todo, creo que esto igual, en poco tiempo. Muchas Esperemos que gracias lo cumplas. por tu voto de confianza. No, por supuesto. Y claro, la idea justamente, como te dije, es inspirar y acercarte, ¿no? Acercarte un poco a la gente, que los ecuatorianos te conozcan. Y creo que se ha logrado el objetivo de este podcast. Por eso te quiero agradecer nuevamente, porque te quiero contar que como cientos o miles de personas que tú has impactado, cuando estuve en tu conferencia yo lloré y que o sea, yo soy una persona muy difícil de que pueda llorar, ¿me entiendes? O no, no es fácil. Y si lograste eso en mí, imagino que en las personas que son un poco más sensibles se les veía las lágrimas y eso para mí fue impactante. Qué bien que te hayas permitido sentir y te lo agradezco muchísimo. Es la expresión de tu sentimiento y eso está muy lindo. Desde ahí te sigo y te admiro y quiero que te lleves eso de nosotros, ¿no? La admiración que tenemos por ti y la gratitud que tenemos, hermano. no solamente Santiago Castro, no solamente Bogatti, sino como país, te digo, todo lo que haces por nuestra patria. Muchas gracias y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Loco, muchísimas gracias por la oportunidad ya hasta que lo conseguimos y la verdad que me parece fascinante. Gracias por el espacio. Gracias. Y a todos ustedes, chicos, muchas gracias por escucharnos, los que se quedaron hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau.